Hola chicos, espero estén todos bien. Hoy vamos a ver el tema número 12, que es el género Mycobacterium. Este tema o esta especie es muy importante, tiene mucha importancia clínica desde tiempos bíblicos. Lo vamos a dividir en dos partes. La parte uno va a corresponder al Mycobacterium tuberculosis y la parte 2 al Mycobacterium leprae. Competencias a desarrollar, el saber conceptual, describir las características morfobiológicas, factores de virulencia y clasificación del género Mycobacterium, el saber procedimental, explicar los procesos de diagnóstico, signos y síntomas, tratamiento y prevención de las infecciones causadas por el género Mycobacterium, y el saber actitudinal, que es valorar la utilidad del conocimiento de este género desde el punto de vista odontológico, médico odontológico, explicando el contagio, patogenia y acción de estos agentes en procesos generales o bucofaringeo. El género Mycobacterium se refiere al conjunto micelial porque así era como se definía en los años 1800, y bacterium porque son las bacterias de tipo bacilo que lo conforman. Son bacilos, bueno, medianamente largos, con ligera curvatura, que se van a observar en el microscopio de color rojo. No tienen flagelos, por lo tanto son inmóviles. Son todos aerobios estrictos, tienen un tamaño de 0,4 a 3 nanómetros, carecen de fimbrias y pilis, por lo tanto no hay mecanismo de adhesión y tampoco mecanismo de resistencia, no producen toxinas, no producen enzimas, no tienen esporas, no tienen cápsula. Y una de sus características más relevantes es que ellos son bacilos ácido alcohol resistentes. Esas son las siglas que vemos ahí, BAR. Hablemos de su pared celular. La pared celular del Mycobacterium es una estructura muy compleja, como podemos observar en esta lámina, pero si la desglosamos, vamos a ver que hay una presencia importante de lípidos, que a nivel de la membrana y la pared celular hay un espacio periplásmico muy parecido al que vemos en las bacterias gram negativo, siendo el Mycobacterium una bacteria gram positivo. Eh, Tiene mureína presente en las bacterias gram positivo y gram negativo, pero por encima de esta capa de mureína vamos a encontrar arabinogalactano y ácidos micólicos. Entonces podemos decir que la pared celular del Mycobacterium va a estar constituida por peptidoglicano, arabinogalactano, lípidos y ácidos micólicos. La presencia de ácidos micólicos le confieren a la pared celular mucha resistencia a la tinción GRAN y a los antibióticos, y también resistencia a los medios químicos y físicos. En los químicos se hace muy resistente al calor, al alcohol, al formol, al cloro y al amonio cuaternario, que es el ácido con el que se hacen los desinfectantes comunes que normalmente usamos. Es importante también saber que el Mycobacterium sobrevive en lugares oscuros y donde no hay mucha limpieza por aproximadamente un tiempo de 6 meses. También es importante que sepamos que la coloración que se usa para observarlo al microscopio es selectiva y diferencial, la coloración de Zinn-Nielsen. Entonces, ¿por qué? Porque el modelo estructural de la pared representa un tercer tipo de estructura parietal constituido por la presencia de arabinogalactano, ácidos micólicos y lípidos, que es lo que nos permite usar este tipo de tinción. Hablemos de las características morfológicas del Mycobacterium tuberculosis, también conocido como bacilo de Koch. Em, Ellos son bacilos finos y largos, tienen un tamaño de 1 a 4 nanómetros, son inmóviles porque no tienen flagelos, los podemos observar aislados o en pareja, son aerobios estrictos, es decir, que necesitan oxígeno para vivir.
No acidógenos, son mesófilos porque viven a la temperatura del cuerpo. Se cultivan en los medios de Lowenstein-Hansen, tienen un crecimiento lento y los vamos a observar en colonias rugosas sin pigmentos. Hablemos de los factores de virulencia. Las cepas patógenas del Mycobacterium tuberculosis van a formar cordones serpentinos que van a dificultar o imposibilitar la fagocitosis, siendo este su principal factor de virulencia. Estas formas de cordón tienen actividad hidrolítica y esta va a impedir esta actividad que los macrófagos los destruyan. Como ya les dije, ¿verdad? El Mycobacterium va a formar cordones serpentinos y estos cordones van a estar formados por dimicolato de trealosa, que es una molécula de glucolípido responsable de la apariencia de cordones, donde ellos se van a alinear en paralelo y eso es lo que implica su virulencia, ya que contribuye a la superficie a la sobrevivencia de la bacteria dentro de los alvéolos y a la formación va a contribuir a la formación de granulomas crónicos en el pulmón. Es importante saber que el dimicolato de trealosa inhibe la diapédesis, que no es más que la transmigración de los leucocitos de los capilares, de los capilares sanguíneos, ¿verdad? Hacia las lesiones, hacia los tejidos lesionados. Indicia la formación de granulomas crónicos y facilita la supervivencia intracelular. Aquí tenemos, entonces, la presencia de ácidos micólicos, de sustancias que facilitan la supervivencia en los tejidos, como son las micobactinas y las exoquelinas. Como la bacteria va a detener, a imposibilitar la fagocitosis por la presencia del dimicolato de trealosa, ¿verdad? El bacilo se multiplica dentro de los alvéolos y se produce la primoinfección o primera lesión. Allí pueden pasar dos cosas. Se forma un granuloma y el bacilo queda encerrado dentro de ese granuloma. O puede producir una tuberculosis extrapulmonar o se produce la enfermedad como tal. Aquí tenemos la fase de la patogenia. Vamos a graficarla y a tratar de explicarla lo mejor posible. Se produce la inhalación y fagocitosis, es decir, el Mycobacterium llega a los pulmones, los macrófagos alveolares encargados de la defensa fagocitan a la bacteria, hay supervivencia intracelular, el Mycobacterium se queda ahí, sobrevive, se multiplica dentro de los macrófagos, evitando que lo destruyan, se produce la primoinfección o la primera lesión. Allí se va a producir una respuesta inmune sudativa. Esto se puede presentar en aquellos pacientes más susceptibles, como ya les dije, niños, ancianos, pacientes con desnutrición. Se genera una respuesta inmune exudativa que va a provocar una activación de los linfocitos T y una liberación de citocina. Se forma el granuloma, el bacilo queda encerrado en el granuloma y pasamos a un periodo de latencia o el bacilo siguió su camino y se desarrolla una tuberculosis activa. Esto se conoce como complejo primario de Ghon. Aquí se me fue una O. Entonces, como ya les dije, es la primoinfección se conoce como complejo primario de Ghon. Hay una reacción inflamatoria, exudativa, se produce una linfadenitis del hilio pulmonar. Puede pasar dos cosas. La curación, que no es la curación, es la infección latente, se queda ahí. O la diseminación. Entonces,
La primoinfección se conoce, o el granuloma se conoce como folículo de Koster. Aquí lo tenemos. El folículo de Koster. Esto aquí, lo que pasa, como ya les vengo repitiendo, en el sitio inicial de la infección, que es los pulmones, esta lesión puede curarse o diseminarse. Esto es lo estamos llamando folículo de Koster. La respuesta inmunitaria, que la van a dar tres tipos de células, lo van a conformar. Tres tipos de células van a conformar el folículo de Koster, que son eh, los linfocitos T, las células epiteliales de Langerhans y el tejido conectivo. Estos tres tipos de células van a conformar la inmunidad celular. Entonces, el bacilo se queda, se forma el folículo de Koster y retiene a los bacilos dentro. ¿Qué va a pasar? Bueno, ellos se quedan ahí activos o queda la infección latente o en el pasar de los años se calcifica y este tejido se muere. Puede pasar también que el folículo de Koster esté activo, los bacilos estén activos y se produzca una reactivación. En este periodo, en este proceso, mejor dicho, el bacilo sale de las cavernas o alveolo, ya bien sea por deglución, diseminación o expectoración, es decir, por tos. Yo les dije también en unas láminas anteriores que la tuberculosis se puede reactivar, diseminar, perdón, si no puede pasar que el bacilo no se quede en los pulmones y siga por el torrente sanguíneo y llegue a otros órganos. Entonces puede pasar que puede haber tuberculosis intestinal, ¿verdad? Por ingestión, puede haber manifestaciones de tuberculosis en piel, se producen ulceraciones, o bucofaringia, que es la previa a la intestinal. También podemos ver que la tuberculosis puede afectar los ganglios linfáticos, comúnmente desde el cuello, osteoarticular, que afecta huesos y articulaciones, renal, afecta los riñones, genitourinaria, que afecta las vías urinarias. Y podemos hablar de tuberculosis miliar, es que cuando la bacteria se propaga a través del torrente sanguíneo e infecta diferentes órganos. Puede haber manifestaciones bucales de la tuberculosis. Aquí la tenemos. Esta se va a presentar como induraciones, úlceras, adenopatía, eh, lesiones nodulares. Generalmente se pueden observar úlceras en el dorso de la lengua. Hay compromiso de glándulas salivales, de encía, de paladar. La tuberculosis bucal es muy poco frecuente. Sin embargo, hay algunos pacientes que tienen lesiones que pueden pasar a ser crónicas. ¿Cuáles serían los signos y síntomas de la tuberculosis cuando se presenta? Bueno, tos con sangre, una tos crónica que no se quita, hay una pérdida de peso considerable, cada día va aumentando, hay sudores nocturnos, fiebres nocturnas y diurnas, dolor, el paciente refiere dolor en el pecho, siempre está cansado, pero existen factores predisponentes. El sexo es más frecuente en los hombres que en las mujeres, la edad en los niños, en los ancianos, los hábitos como pacientes fumadores o pacientes que tomen mucho alcohol. La ocupación, pues todo el personal de salud está propenso, tiene predisposición, hacinamiento, como en las cárceles frecuentemente, en lugares donde vive mucha gente. Aquí quería hacer un paréntesis, porque este,
Se ha descubierto en el estado Carabobo una nueva cepa de tuberculosis, de TBC. Se denomina el espoligotipo 605. Hay una alta frecuencia de esta cepa en la zona, más que nada en las familias latino-mediterráneas. Esta incidencia ha mostrado en Venezuela un alto índice ¿cómo se dice?, de cifras, superando las de otros países. Pero más que la aparición de la nueva cepa, a Venezuela lo que más nos preocupa es que las fallas en o sea, aquí en Venezuela la preocupación se centra más en la resistencia a los medicamentos debido a las fallas en el tratamiento y a la vigilancia de los mismos, a la situación país que tenemos. O sea, no se le ha prestado la debida importancia a la aparición de esta nueva cepa. En Venezuela siempre ha habido zonas endémicas de TBS, tuberculosis, como son La Guajira, el Amazonas, Apure, del Tamacuro, Bolívar, debido a las condiciones de pobreza que viven los grupos indígenas de la región, de esas regiones. ¿Por qué? Bueno, las condiciones de pobreza en que viven, la malnutrición y lamentablemente la población indígena posee escasa memoria inmunológica para el bacilo de Koch. Además de todo esto, se suma la baja cobertura por parte de los programas de asistencia médica del Estado venezolano a esas poblaciones. ¿Cómo diagnosticamos tuberculosis? Bueno, hay tres formas. Una forma directa, serológica o la prueba de tuberculina. La prueba directa es la que hacemos en el laboratorio. Se hace un cultivo que es lento, de lento crecimiento, como dijimos, y con la coloración de Sim-Nielsen, podemos observarlo, el color rojizo, vamos a observar los bacilos en esputos de pacientes que tengan tuberculosis, la prueba de sangre, que mide la respuesta inmune al Mycobacterium en sangre, las radiografías de tórax, y la prueba de tuberculina, que tiene una espera que se hace en el consultorio, es una inyección intradérmica que se coloca en el antebrazo, se produce también se conoce como la técnica de Mantoux. Hay una espera de 48 a 72 horas para leer los resultados. La inyección va a causar una elevación de la piel de 6 a 10 milímetros de diámetro. ¿Cómo leemos la prueba de tuberculina? Bueno, se mide solo la induración, más no el eritema. Medimos el diámetro mayor transversal, como vemos en la figura, registrando la lectura en milímetros y no como positivo o negativo. Si no existe induración, se marca como 0 milímetros. ¿Cómo leemos la prueba? Negativa, no hubo contacto con el bacilo. Falso negativo, los primeros días de la infección, cuando hay pacientes inmunosuprimidos o que están al final de la enfermedad. Positiva, cuando la induración es mayor de 5 milímetros. Normal, hubo contacto pero no enfermedad. Y cuando la induración la induración es menor de 5 milímetros, es normal. Hubo contacto, pero no desarrolló la enfermedad. Y cuando la induración es mayor de 5 milímetros, es anormal, indica presencia de la enfermedad. Y cuando es falso positivo, en aquellos pacientes que tienen la vacuna de la tuberculosis, que es la BCG, o hay presencia de otros micobacterios. Aquí tenemos la vacuna antituberculosa, que es la que nos ponen de niños, conocida como BCG, que las ponen a los bebés. Es una vacuna gratuita. La descubrió Calmet y Guerin, es un bacilo atenuado, lo vamos a ver en individuos con sensibilidad tuberculina y confiere cierto grado de resistencia. Bueno chicos, hasta aquí esta parte. La parte 1, el Mycobacterium tuberculosis. Les recomiendo que amplíen toda la información y nos vemos en la próxima cita. Chaito pues.